Hola y bienvenidos. En este video tutorial vamos a ver cómo programar con Python dentro de un notebook. Comenzamos. Bueno, vamos a ver en este video tutorial cómo trabajar con Python dentro del entorno de los notebooks o lo que es lo mismo dentro del entorno de Apache Spark. En Apache Spark, bueno, vimos que podíamos programar con Python a través de PySpark, que es una API de Spark para poder hacer referencia al lenguaje de Python dentro del entorno. También podemos trabajar con Scala, SQL y R, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer un procesito que ya hemos hecho de manera manual varias veces, con un Dataflow también, y es trabajar con un ficherito CSV que al final el CSV termina cargado en las tablas de un lakehouse, ¿vale? Veis un poquito que yo tengo aquí el código, vamos a ir viéndolo parte por parte a lo largo del vídeo tutorial, un poquito para que veáis ciertas acciones que se pueden hacer un poquito con PySpark, ¿vale? El contenido es súper amplio, le podríamos dedicar a aprender PySpark un montón de horas, pero un poquito para que no se extendiese mucho el curso, bueno, pues un poquito, por ejemplo, con data flows, con pipelines, con todo esto de lenguajes de programación, pues es un poquito hacer una pequeña introducción por si luego ya con el tiempo pues estáis interesados y podáis hacer algún curso o formación un poquito más especializada en Python, R, SQL, etcétera, ¿vale? Pero este curso consiste un poquito, bueno, pues ver un poquito todos los componentes que tiene Fabric, todas las utilidades, funcionalidades y demás. Bueno, vamos a empezar creando un notebook, ¿vale? Vimos que teníamos la opción de hacerlo desde ingeniería de datos, tenemos el bloc de notas ahí, en ciencia de datos también nos aparecía por aquí el bloc de notas, dentro de un lakehouse también tenemos la opción, ¿vale? Bueno, pues vamos a crear el notebook, ¿vale? Bueno, veis un poquito que aquí en el explorador no lo vimos en el tutorial anterior, pero veis un poquito que aquí tenemos una carpeta que se llama recursos, donde podemos subir archivos, carpetas y demás, un poquito para trabajar mientras estamos programando con esos archivos, ¿vale? Y veis un poquito que aquí en Lakhouses tenemos un apartado que en principio, ¿vale? En principio veis que no tenemos ningún lakehouse. Podemos agregar lakehouse al entorno de programación, ¿vale? Lo podemos hacer desde aquí. Tú le puedes decir aquí agregar y le puedes decir agregar un lakehouse que ya exista o crear un nuevo lakehouse desde esta opción. Si tú eliges nuevo elemento, pues te va a crear un nuevo lakehouse, ¿vale? Esta es una manera de crear un notebook y luego pues agregar un lakehouse a ese notebook desde este explorador, ¿vale? Luego también tenemos que si tú, por ejemplo, entras en un lakehouse, por ejemplo, este que tenemos aquí, desde aquí teníamos también la opción de crear un nuevo cuaderno, ¿vale? Podemos abrir uno ya que exista, pero le vamos a decir crear un nuevo cuaderno, ¿vale? Entonces veis un poquito que si vosotros creáis el cuaderno, el notebook dentro de la opción que tiene un lakehouse, pues el lakehouse ya viene añadido aquí, ¿vale? Ya viene agregado al explorador. Por lo tanto, tenemos aquí este lakehouse y podemos añadir más lakehouse que tengamos ya creados o crear alguno desde aquí, ¿vale? Entonces tenéis la posibilidad de cuando trabajáis con notebooks, bueno, pues añadir un lakehouse o aquellos que necesitéis, ¿vale? Ya sean lakehouses que existen o los podéis crear en blanco desde aquí, ¿vale? Bueno, veis un poquito que tenemos el lakehouse en nuestro notebook, en recursos no tenemos nada, ¿vale? Entonces, la idea es un ficherito CSV, bueno, pues subirlo como tabla a nuestro lakehouse, ¿vale? Vamos a utilizar este ficherito que tenemos aquí de ventas 2025, lo único que para que no me diese error le he quitado el acento ahí en categoría, ¿vale? Veis un poquito que categoría no tiene acento, producto está bien, ventas y trimestre, ¿vale? Porque luego cuando le pasamos esta columna a la tablita, pues da error un poquito por el acento, ¿vale? Entonces un poquito para no complicarlo demasiado, pues
se lo he cambiado en el origen, ¿vale? Bueno, pues un poquito con los notebooks, en principio no podemos acceder a información o ficheritos que tenemos en el disco duro, ¿vale? Por lo tanto, si queremos trabajar con el ficherito CSVS que tenemos, pues lo tenemos que subir al entorno de Apache Spark o al entorno de Notebook, ¿vale? Vamos a irnos a... Entonces lo podemos subir de dos maneras diferentes, ¿vale? Si nos vamos aquí a Files, ¿vale? Desde aquí, desde Files, lo podemos subir, le podemos decir cargar archivos y nos lo va a cargar, ¿vale? Esto es como si cargásemos el archivo luego en el... lo vamos a subir desde aquí, pero luego si consultamos el Lighthouse, pues nos va a aparecer, ¿vale? Por lo tanto, si yo hago clic aquí en Files, pues se me abre aquí el fichero, este espacio, ¿vale? Entonces vamos a esperar un poquito y en principio se nos cargaría, ¿vale? Entonces mediante Python, pues tendríamos que acceder a ese ficherito y subirlo al apartado de tablas, ¿vale? Vamos a darle a actualizar. Bueno, voy a subirlo otra vez. No sé si me ha dado algún error, ¿no? Como estoy... Vamos a subirlo de nuevo, le vamos a decir cargar y le vamos a decir cargar a archivo, ¿vale? Vamos a seleccionarlo desde aquí y le vamos a decir ventas del 2025. Le vamos a dar a abrir, a ver si nos lo sube, ¿vale? Y le vamos a decir cargar. Yo creo que se me ha olvidado darle cargar, ¿vale? Por eso no me lo cargaba. Bueno, pues veis un poquito que tenemos el ficherito aquí. Si nos vamos al Lighthouse, pues también lo deberíamos de ver, ¿vale? Veis un poquito que aquí en Files, en el Lighthouse, lo tenemos. Bueno, pues desde aquí la idea sería acceder al ficherito mediante Python y subirlo al apartado de tablas, ¿vale? Pero vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a ponernos aquí y le vamos a decir eliminar, ¿vale? Vamos a hacerlo de otra manera porque lo que vamos a hacer es utilizar este apartado que se llama de recursos, ¿vale? Dice aquí que vas a encontrar ficheros y datos cargados, ¿vale? Entonces tenemos en cada notebook, te va a aparecer una carpetita donde puedes subir archivitos con los que puedes trabajar, ¿vale? Un poquito por así decirlo, desde aquí haciendo clic aquí, ¿vale? Bueno, pues aquí veis un poquito todos los ficheritos. Vamos a decirle desde aquí, desde integrado. Desde aquí podemos subir archivos. Lo que pasa es que aquí subimos archivos al entorno del notebook, no subimos archivos directamente al Lighthouse, ¿vale? Por lo tanto, le vamos a decir que queremos cargar ese ficherito, ¿vale? El de ventas 2025. Entonces, en vez de subirlo directamente al apartado de Files del Lighthouse, lo vamos a dejar aquí un poquito para que veáis un poquito cómo se interactúa también con este apartado, ¿vale? Entonces veis un poquito que tenemos aquí ventas 2025, ¿vale? Entonces vamos a hacer un procesito un poquito también para que veáis cómo se trabaja con el apartado de recursos, y lo que vamos a hacer es, una vez que subimos aquí el archivito, pues vamos a pasarlo un poquito para que veáis cómo se accede mediante código Python a este fichero y demás, o a los ficheros que pueda haber aquí almacenados. Pues vamos a pasar ese ficherito que se llama ventas 2025 que tenemos en recursos, pues lo vamos a pasar a el apartado de files del Lighthouse, ¿vale? Lo podríamos haber hecho directamente, cargarlo directamente en el Lighthouse, pero así vemos un poquito cómo interactuamos con esta parte. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser iniciar una sesión en
Apache Spark. Vimos en el tutorial anterior que automáticamente cuando ejecutábamos código en el notebook, automáticamente se creaba una sesión, ¿vale? Se conectaba y creaba una sesión. Bueno, aunque no es necesario, vamos a ver un poquito cómo se crearía una sesión con código Python, ¿vale? A través de PySpark. Esta es la primera línea donde importamos librerías y luego le decimos que queremos crear una aplicación con este nombre y demás, ¿vale? Y esta línea de código es la que te inicia la sesión. Un poquito lo que lo que haría automáticamente cuando ejecutas código directamente en el notebook o cuando le dices desde aquí nueva sesión estándar, ¿vale? Veis un poquito que te dice iniciar sesión. Iniciar sesión, la puedes detener la sesión también, pues esto que hemos hecho ahora manualmente y que cuando ejecutas código se hace de manera automática, pues lo podemos hacer con esta línea de código, ¿vale? Pero es muy importante que entendáis que trabajando con Apache Spark es necesario siempre iniciar una sesión, ya sea porque te la inicia automáticamente o ya sea porque la inicias tú, por ejemplo, mediante código, ¿vale? Bueno, tenemos subido el ficherito a nuestro área de recursos. Si hacemos clic aquí, lo encontramos, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer es, a través de la librería pandas de Python, bueno, pues vamos a capturar en un data frame de Python, bueno, pues este ficherito, un poquito para que veáis cómo podemos acceder a un ficherito que está aquí guardado en el área de los recursos, ¿vale? Veis un poquito que importamos la librería pandas y aquí creamos le decimos que con pandas leemos un ficherito CSV y le decimos dónde tenemos el ficherito, ¿vale? Y luego posteriormente printamos o hacemos un print del data frame. Lo complicado es saber un poquito la ruta que tenemos aquí en el fichero, ¿vale? Si nosotros le decimos copiar ruta de acceso relativa, pues veis un poquito que la ha copiado el portapapeles y nosotros la podemos poner un poquito aquí abajo para que veáis cuál es la ruta relativa, ¿vale? Que es esto que tenemos aquí, que es la parte final de lo que es la ruta completa, ¿vale? Si queremos saber cuál es la ruta completa, pues un poquito, veis un poquito que aquí el ficherito tiene aquí 3 puntitos y le decimos abrir en Notebook, lo que te hace es una porción de código que te crea lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿vale? Un data frame de pandas. Y de aquí puedes escoger o puedes extraer la dirección que necesitas, que es donde está guardado este ficherito, ¿vale? Es esta dirección más luego la ruta relativa que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos a cerrar esto, vamos a eliminarlo y como tenemos el código ahí, vamos a ejecutarlo, ¿vale? Bueno, tenemos una sesión abierta ya, no vamos a ejecutar el inicio de sesión, veis un poquito que la tenemos iniciada, por lo tanto vamos a ejecutar el código un poquito para que veáis cómo cuando la sesión está iniciada pues el código se ejecuta más rápido, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver un poquito, vamos a ver aquí un poquito en el notebook, bueno, pues datos de este ficherito un poquito para que veáis que el código funciona. Si nosotros le damos play, pues veis un poquito que nos saca las 5 primeras filas y las 5 primeras filas y las 5 últimas filas del ficherito CSV, ¿vale? Por lo tanto, ya hemos visto cómo acceder a un ficherito que está en el área de los recursos. Si lo hubiésemos hecho directamente cargando el ficherito CSV al apartado de ficheros de Lighthouse, bueno, pues no veríamos un poquito esta parte de los recursos, que es interesante pues utilizarla mientras estás programando, ¿vale? Por lo tanto, de esta manera, un poquito lo más importante pues es saber cómo conseguir la ruta tanto relativa como la ruta completa para acceder a ficheritos que estén aquí en este apartado. Bueno, la siguiente línea de código lo que nos hace es que pasa el ficherito que tenemos aquí en recursos, este ventas 2025 CSV, lo vamos a pasar al apartado de files del Lighthouse, ¿vale? Veis un poquito que aquí en Lighthouse en files no tenemos nada, bueno, pues vamos a pasarlo de donde lo teníamos en recursos aquí, ¿vale? Vamos a hacer un duplicado del fichero.
Por lo tanto, la idea, bueno, podríamos haberlo subido directamente a Files, pero un poquito para que veáis un poquito cómo interactuar y para qué puede servir el apartado de recursos, ¿vale? Bueno, pues también un poquito aquí, si nosotros nos vamos al ficherito, pues bueno, veis un poquito que lo hacemos a través de esta instrucción, ¿vale? No vamos a entrar mucho en código porque si no nos duraría mucho el vídeo tutorial. Pero veis un poquito que aquí te dice dónde está el fichero, ¿vale? Y te dice, necesitas la dirección del lakehouse donde quieres pasar el ficherito, ¿vale? Lo mismo, si queréis un poquito saber toda la información, tú le puedes decir aquí abrir, no, perdón, escribir en lakehouse y lo que te hace es que te lo pasa al lakehouse, ¿vale? Te va a crear el código. Por lo tanto, veis un poquito que si yo genero ese código, pues veis un poquito que te dice el ficherito donde está, pero te dice que necesitas bueno, el AVFS path del lakehouse, ¿vale? Entonces vamos a ver un poquito cómo lo podemos encontrar. Entonces, el ficherito, como ya sabe el dónde está, porque has ejecutado este código desde ese ficherito, pues sí te pone la dirección, ¿vale? Pero lo que necesitamos es saber un poquito en qué lakehouse le vamos a poner y necesitamos la ruta AVFS. Bueno, vamos a borrar esta porción de código porque la tengo yo aquí un poquito más arriba, que es la misma. Aquí la tenemos. Bueno, necesitamos, lo que vamos a hacer es copiar el archivo que tenemos aquí, ¿vale? Que ya sabemos la ruta, pero tenemos que dejarlo en un lakehouse en el apartado Files, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver un poquito cómo extraer esta información, ¿vale? Vamos a borrarla y nos vamos a ir al lakehouse donde queremos guardar el ficherito, ¿vale? Nos vamos a ir al lakehouse en cuestión y aquí, como lo queremos guardar en Files, pues le vamos a decir aquí en Propiedades, te viene la propiedad ABFS Path, ¿vale? Bueno, pues la vamos a copiar al portapapeles y eso es lo que necesitamos, ¿vale? Le vamos a decir en nuestro notebook, le vamos a decir aquí, le vamos a decir control V, ¿vale? Y en principio nos la ha pegado. ¿Qué nos falta por chequear? Veis un poquito que nos va a copiar el archivo, ¿vale? Por lo tanto, veis un poquito que aquí en Files no tenemos nada, ¿vale? Por lo tanto, va a hacer la copia de un sitio a otro. Vamos a ejecutar esa parte desde nuestro notebook, ¿vale? Simplemente podemos ejecutar esta parte porque las líneas de código que tenemos arriba no son relevantes. Tenemos iniciada la sesión y bueno, pues vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Vamos a nuestro lakehouse y en principio lo tenemos que tener, ¿vale? Si vamos a actualizar un poquito, a ver. Y aquí lo tenemos en nuestro lakehouse en files, pues tenemos el ficherito, ¿vale? Si hacemos clic aquí, pues veis un poquito que tenemos toda la información. Y aquí si actualizamos, pues también nos tiene que aparecer, ¿vale? Aquí en el entorno del notebook. Bueno, aquí vamos a verificar la carga. Un poquito verificar la carga es listar los archivos que tenemos aquí en Files, ¿vale? Lo único que nos pide es la misma ruta a la cual podemos acceder, que es la misma que teníamos antes, y te dice, te recorre con un bucle, bueno, pues todos los archivos que tienes aquí en archivos, qué archivos viene de aquí, que un poquito te lista todos los archivos que tienes en esta ruta, ¿vale? Por lo tanto, podemos ejecutarla también directamente porque el código de arriba tampoco nos sirve, ¿vale? Y veis un poquito aquí que te ha añadido bueno, ha listado todos los ficheritos que tenemos ahí en la raíz del lakehouse del apartado files, ¿vale?
aquí lo tenemos, ya lo he actualizado aquí en el entorno del notebook. Entonces tenemos el ficherito, ¿vale? Veis un poquito que tenemos ahora el ficherito. Si nosotros nos vamos aquí a Lakehouse, bueno, pues veis un poquito que tenemos el ficherito, ¿vale? Aquí está. Bueno, pues vamos a pasar este ficherito CSV a una tablita Delta Parquet, ¿vale? Y para eso tenemos el siguiente código. Bueno, recordar que cuando cargábamos un ficherito que teníamos en Files, lo pasábamos directamente, o por lo menos el CSV con el que nosotros estábamos trabajando, cuando lo pasaba de Files a tablas, ¿vale? Por ejemplo, el trimestre no le daba el formato de texto y demás, ¿vale? Entonces, en nuestro código vamos a darle formato también a las columnas. Para ello necesitamos importar ciertas... ¿Vale? El struct type, bueno, un poquito todos estos conceptos, ¿vale? Entonces vamos a crear un esquema de lo que va a contener las 4 columnas de nuestro ficherito CSV, ¿vale? Va a tener la columna categoría, producto, importe y trimestre. La categoría va a ser de tipo string, el producto de tipo string, el importe de tipo decimal con máximo 10 dígitos con 2 decimales y el string y el trimestre en string, ¿vale? De esta manera nos vamos a asegurar de que se sube a las tablas con el formato de los trimestres en texto, ¿vale? Y que el importe, bueno, pues va a ser siempre numérico. Entonces, veis un poquito que con PySpark podemos crear data frames de pandas, ¿vale? O data frame de pandas, pero podemos crear también un data frame de Spark, ¿vale? Que funcionan de manera diferente. Entonces, vamos a crear un data frame de Spark para subir el ficherito, ¿vale? Entonces veis un poquito que tenemos aquí las instrucciones. Le vamos a decir con Spark, léeme en formato CSV, tiene encabezados, le decimos que sí, le tenemos que decir la opción, porque por defecto toma a lo mejor la coma como delimitador de columnas y nuestro ficherito recordar que tiene el punto y coma, ¿vale? En el parámetro esquema, pues le vamos a decir que utilice este que nosotros hemos creado arriba, ¿vale? Y veis un poquito que tenemos aquí, bueno, pues un poquito la dirección completa del ficherito, que vamos a cargar, ¿vale? Ahí lo tenemos. Le tenemos que dar, bueno, este es lo que vamos a cargar a las tablas. Le tenemos que decir el nombre de la tabla y le tenemos que decir qué método queremos. Si queremos override, sobreescribir la tabla o añadir registros al final, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y esto lo que hace el save as table, ¿vale? Con el table name, que es el que tenemos aquí, nos va a crear la tablita. Nos va a crear la tablita en tables, ¿vale? Y un poquito veis aquí que mostramos el data frame que hemos creado aquí, lo mostramos, ¿vale? Aquí en esquema, ¿vale? Utilizamos este que nosotros hemos creado aquí. Bueno, pues vamos a ejecutar, podemos ejecutar este código también de manera individual. Pues vamos a ejecutar un poquito a ver si no nos da error y nos sube el archivo CSV que tenemos en Files a las tablitas. Bueno, pues veis un poquito que no nos ha dado problemas, veis un poquito que hemos mostrado el data frame que hemos creado con la columna categoría, producto, importe, trimestre. El trimestre no lo ha tomado como texto y demás, ¿vale? Lo cual parece que funciona todo perfecto. Vamos a ir aquí a Tables a ver si en el entorno este nos aparece ya la tabla. Aquí la tenemos y luego nos vamos a ir a nuestro Lakehouse pues para ver si en Tables nos aparece la tabla que acabamos de subir. Vamos a decirle actualizar y aquí la tenemos, ¿vale?
Veis un poquito que de manera espectacular. Bueno, hemos hecho con código Python lo que hemos estado haciendo de manera manual, un poquito para que veáis un poquito cómo se interactúa con PySpark dentro de los notebooks. Como veis, hemos hecho un procesito más o menos sencillo, pero las posibilidades que hay de utilizar PySpark dentro de los notebooks, bueno, pues es casi infinita, ¿vale? Nos llevaría mucho tiempo, por ejemplo, pues ver todas las funcionalidades que tiene PySpark. Sería un poquito para un curso aparte. Bueno, el ficherito lo hemos pasado del apartado Files a las tablas, ¿vale? Entonces aquí cuando le ponemos el punto load nos dice la ruta ABFSS del ficherito, ¿vale? ¿Cómo la sabemos? Pues también la tenemos aquí, ¿vale? Le tenemos copia de la ruta de acceso de ABFS, ¿vale? Vamos a ponerla aquí y en principio veis un poquito que nos la da completa, ¿vale? Que es la misma que teníamos antes, ¿vale? Bueno, pues veis un poquito cómo también nos ayuda mucho pues para saber diferentes rutas para acceder a ficheros, apartados dentro del Lighthouse y demás, ¿vale? Bueno, como he comentado, un ejemplo de un ejemplo cortito de las posibilidades un poco o cómo interactuar dentro de los notebooks con PySpark para escribir código Python que interactúe con nuestros, en este caso, ficheritos y apartados de ficheritos tablas de nuestro Lighthouse. Bueno, pues esto ha sido todo por este vídeo tutorial. Espero que te haya parecido interesante y te espero en el siguiente. Un saludo.